Buenas tardes, soy el alumno Adrián Castellano de Ingeniería en Informática sección 2 y hoy le expondré sobre el tema 2 de Química General, el cual es enlace y tabla periódica. La historia de la tabla periódica. La búsqueda de los elementos químicos ha sido uno de los caminos más largos y difíciles de recorrer a lo largo de la historia humana, tardando inclusive miles de años en llegar a los 118 elementos que conocemos actualmente. En la antigüedad se creía que los fenómenos del universo se producían por acciones de fuerzas sobrenaturales. Los griegos fueron los primeros en pensar de manera racional al cuestionarse una explicación a dichos fenómenos. Uno de ellos era Tales de Mileto, el cual era un geómetra y astrónomo que decía que el agua era el principio general del universo. Se pensaba que todo provenía del agua y que evolucionaba a partir de ella. Luego, otro de ellos era Empédocles, que aseguraba que el principio fundamental de todas las cosas no era único de un solo elemento, sino de varios. Estos eran el agua, que sería lo líquido, el fuego, lo incandescente, la tierra, lo sólido, el aire, lo gaseoso. Con el pasar de los años, al inicio del siglo XIX, la cantidad de elementos conocidos y sus compuestos ya eran lo suficientemente grandes como para requerir algún tipo de clasificación que facilitara a los químicos su estudio y comprensión de sus propiedades. Como desde el principio se comprobó la existencia de familias y elementos que presentaban muchas semejanzas entre sí, se intuyó que debía existir una ley natural que los relacionase y agrupase. La búsqueda de esta ley natural está plagada de numerosos intentos, basados por lo general en dos criterios fundamentales: la semejanza de las propiedades físicas y químicas de los elementos y sus compuestos y la relación que estas propiedades pudieran tener con alguna característica de los átomos, principalmente con la masa atómica. En 1817, Johann Dobereiner, que fue un químico alemán, elaboró un documento que mostraba una relación entre la masa atómica de ciertos elementos y sus propiedades. Destaca la existencia de similitudes entre los elementos agrupados en tríos, que él denominaba triadas. La triada del cloro, del bromo y del yodo es un ejemplo. Ya luego, en 1869, el alemán Meyer pone en evidencia una cierta periodicidad. Ya luego, en 1869, el alemán Meyer pone en evidencia una cierta periodicidad en el volumen atómico. Los elementos similares tienen un volumen atómico similar en relación con los otros elementos. Los elementos alcalinos tienen, por ejemplo, un volumen importante. Simultáneamente, en el mismo año, con el ruso Mendeleev, presentaban una primera versión de la tabla periódica en 1869. Esta tabla fue la primera presentación coherente de las semejanzas de los elementos. Los elementos se clasificaban según sus masas atómicas, viéndose aparecer una periodicidad en lo que concierne a ciertas propiedades de los elementos. La primera tabla contenía 63 elementos. Grupos y periodos. Vamos a iniciar por el periodo. Los periodos se designan por números correlativos del 1 al 7. En ellos, los elementos presentan propiedades diferentes que varían progresivamente desde el comportamiento metálico hasta el comportamiento no metálico, para acabar siempre en un gas noble. El nivel energético en el que se encuentran los electrones de valencia en los elementos de un periodo dado es el mismo, ya que uno posee un electrón de valencia más que el anterior. Este electrón recibe el nombre de electrón diferenciador y es el responsable de la diferencia entre las propiedades de un elemento correlativos en un periodo. Grupos. Los grupos se designan mediante números correlativos del 1 al 18. Los elementos que componen cada grupo tienen, con escasas excepciones, similares propiedades químicas, debido a que todos coinciden en su configuración electrónica de los electrones de valencia. Los grupos 1 y 2 corresponden a los elementos metálicos. Los metales de transición ocupan el grupo 3 al 12. Los no metales y los semimetales ocupan el grupo 13 al 17. Los grupos 18 está constituido por los gases nobles. Los grupos 1, 2 y 13 y al 18 están constituidos por los elementos que se conocen como elementos representativos. Algunos de estos reciben nombres especiales. Entre los metales de transición se encuentran elementos conocidos como tierras raras, metales de transición internas, lantánidos y actínidos, que suelen escribirse aparte en dos filas de 14 columnas. Propiedades de un elemento. Número atómico. Es el número que dice la cantidad de protones que están en el núcleo de un átomo. Es una propiedad fundamental que determina la identidad del elemento. A medida que avanzamos en la tabla periódica de izquierda a derecha, el número atómico aumenta. Masa atómica.
La masa atómica es la masa promedio de los isótopos de un elemento. Se expresa en unidades de masa atómica. UMA. La masa atómica aumenta de izquierda a derecha en la tabla periódica. Radio atómico. El radio atómico es la distancia entre el núcleo y el electrón más externo de un átomo. En general, el radio atómico aumenta al descender en un grupo y disminuir al avanzar de izquierda a derecha en un periodo. Afinidad electrónica. La afinidad electrónica es la energía liberada cuando un átomo acepta un electrón para formar un ion negativo. Al igual que la energía de ionización, tiende a aumentar de izquierda a derecha en la tabla periódica. Potencial de ionización o energía de ionización. Es la energía necesaria para eliminar un electrón en un átomo gaseoso neutro. Al avanzar de izquierda a derecha en un periodo, esta energía puede aumentar debido a la mayor atracción entre el electrón y el núcleo. Radio iónico. Se refiere al tamaño del ion formado cuando un átomo gana o pierde electrones. Los cationes, iones positivos, son más pequeños que los átomos neutros, mientras que los aniones, iones negativos, son más grandes. Electronegatividad. La electronegatividad es la que mide la capacidad de un átomo para atraer electrones hacia sí mismo en un enlace químico. Los elementos con más electrones negativos se encuentran en la parte superior derecha de la tabla periódica. A continuación les hablaré sobre dos elementos químicos. Uno de ellos es el oro. El oro es un elemento metálico conocido desde la antigüedad. Se encuentra en forma de pequeñas acumulaciones o pepitas, ya sea en estado puro o junto con otros minerales. Su color es el amarillo brillante, aunque también puede presentarse en morado, negro o rubí, en divisiones delgadas. Es el metal más blando y maleable y a menudo se le asocia con minerales como el cuarzo, la pirita y la silvanita. Se encuentra en el grupo 11 de la tabla periódica con el número atómico 79 y su símbolo químico es Au. Propiedades. Es soluble tanto en ácido nítrico como en agua regia. Su reactividad química es baja. Posee alta ductilidad. Usos. El oro es ampliamente utilizado en la fabricación de joyas debido a su belleza y resistencia a la corrosión. Se emplea en conectores y circuitos impresos debido a su excelente conductividad eléctrica. El oro es coloidal, se utiliza en tratamientos médicos y en la terapia contra el cáncer. El oro es una reserva de valor y se utiliza en monedas y lingotes como inversión. Descubrimiento. Los arqueólogos creen que el oro fue descubierto alrededor del año 4000 a.C. y que fue utilizado por primera vez para hacer joyería en el 3000 a.C. Ahora les hablaré sobre el nitrógeno. El nitrógeno es un elemento químico gaseoso que se encuentra en condiciones normales sin olor, color ni sabor. Pertenece al grupo de los no metales y es un componente fundamental en la atmósfera. En la tabla periódica se representa con la N, es parte del grupo 15 y periodo 2 de la tabla periódica. Propiedades. Carece de maleabilidad y ductilidad. No es buen conductor del calor ni la electricidad. Su estado ordinario es gaseoso, pero puede transformarse en líquido sólido. Es insípido e inodoro. Usos. Industria química. Se utiliza para sintetizar amoníaco, fertilizantes y explosivos. Alimentación. El nitrógeno líquido se emplea en la conservación de alimentos. Medicina. En forma de óxido nitroso para la anestesia. Electrónica, en la fabricación de semiconductores y como gas inerte en procesos de soldadura. Importancia. El nitrógeno es esencial para la vida, ya que forma parte de proteínas y el ADN y el ARN, y su capacidad para formar enlaces covalentes es fundamental en la química orgánica. Descubrimiento. En 1772, el médico escocés Daniel En 1772, el químico escocés Daniel Rutherford realizó un importante hallazgo al descubrir el nitrógeno. Rutherford lo llamó aire nocivo, sin embargo, no reconoció completamente al nitrógeno como una sustancia química diferente. A pesar de esto, lo distinguió claramente del aire fijo, que era el dióxido de carbono descubierto previamente por Joseph Black. Antes de estos descubrimientos, se creía que el aire era una sustancia pura. Sin embargo, gracias al trabajo de científicos como Rutherford y Black, comenzamos a comprender la composición de gases que nos rodean. Conclusión. Después de esta exposición, podemos concluir el largo camino que ha recorrido. La configuración electrónica de un elemento es una representación de la estructura electrónica del átomo.
Nos muestra dónde se ubican los electrones en los distintos niveles y subniveles energéticos y orbitales que rodean el núcleo atómico. Para los 118 elementos confirmados hasta ahora, los electrones se posicionan en 7 niveles energéticos o capas. El primero, 1, es el menor energía y el más cercano al núcleo atómico. Conforme aumenta el nivel energético, los electrones tendrán más energía, pero estarán más alejados del núcleo. La configuración electrónica es la que te dice cuántos electrones tiene el átomo y en qué niveles de energía se ubican. En la tabla periódica de elementos están organizados de menor a mayor cantidad los electrones en su estado neutro. Conclusión. Después de esta exposición podemos interiorizar lo largo que ha sido el proceso de la tabla periódica hasta el día de hoy, un camino con muchas complicaciones, y ver que las dudas y preguntas que se tenían en ese tiempo actualmente ya sabemos la respuesta, al menos de la mayoría. Poder contemplar cada una de las propiedades de cada elemento químico que da forma a todo lo que observamos día a día. Gracias por su atención.